Sería con su tema Prefiero a Cristo. Hermanos, buenos días, feliz sábado. Cuán glorioso es poder alabar el nombre de nuestro Dios todos juntos como familia en Cristo. Para mí es un placer estar con ustedes en este día, el sábado, en este día especial, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Es un día apartado, es un día único, es un día especial en el que nuestra relación con Dios vuelve a restaurarse y volvemos a encontrar esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Decimos amén, hermanos? Amén. Qué bonitas letras de este himno, la verdad yo no lo traía en mente, pero se me mueve el corazón cuando uno le pone atención al detalle de la música, al detalle de la letra. Y es que todo himno que es alabado a nuestro Dios, cuánto en verdad nos conmueve el corazón. Fíjense el detalle: yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Si quieren ir de verdad, amén. Todos queremos ir al cielo, mis queridos hermanos. Y si alguno de ustedes en este día, este himno seguramente a más de uno nos trajo en memoria a alguna persona especial que teníamos en esta tierra. Seguramente alguno de ustedes recordó tal vez el rostro de esa persona, tal vez la voz de esa persona, o tal vez un recuerdo especial con esa persona. Déjeme decirle que existe la esperanza de que nos volvamos a encontrar con Él, y aún más maravilloso, de poder alabar cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para iniciar con la reflexión. Amante Salvador que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre. Señor, no hay palabras para describir la gratitud que nuestros corazones tienen en este momento. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos permites tener, por todo aquello que nos has respondido en cada una de nuestras peticiones. Pero también te agradecemos porque has permitido que muchas de esas oraciones que no han sido contestadas sean de esa manera, porque sabemos que tu voluntad es perfecta. Señor, vamos a abrir tu escritura y queremos que tú seas el principal a lo largo de esta reflexión. Señor, tú seas quien nos ilumine por tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, aunque yo me apellido Josué Morales, no creo que sea primo de Ronald Morales. Somos paisanos y da la coincidencia, ¿no?, de que el apellido y todo, pero no creo que seamos primos. Gracias, Ronald, por contemplarme para poder convivir con ustedes y poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Aunque también compartimos, creo, una operación de apéndice, ¿no? Una semana lo operaron a él y después a la siguiente semana me operaron a mí. Y aunque apellidamos igual, pero no somos familiares. Somos familia en Cristo cada uno de nosotros. ¿Sí, no? Vamos a abrir nuestras escrituras, queridos hermanos, en Daniel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Daniel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Les invito a que cada uno de ustedes tome sus escrituras y vamos a abrir qué Dios nos quiere decir en esta noche. Comienzo a leer, hermanos, y ustedes me siguen con eso. El rey Nabucodonosor hizo una estatua ¿de qué? De oro, cuya altura era de 60 codos y la anchura ¿de cuántos? 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia ¿de qué lugar? De Babilonia. Déjame darte el contexto del capítulo 3. En el capítulo 2, Dios, por medio de un sueño, le revela a Nabucodonosor que debe edificar una estatua. Pero esa estatua iba a estar con diferentes metales. Iba a empezar desde el oro en la cabeza y hasta la punta de los dedos iba a terminar con barro. Pero en el versículo 1, mis queridos hermanos, yo no encuentro en ninguna parte
en la que mencione los metales que Dios le había descrito. ¿Usted sí lo ve? Dice que la hizo completamente ¿de qué? De oro. De oro. Fíjense, hermanos, que pasa algo interesante con Nabucodonosor, y es que desobedeció la orden que nuestro mismo Dios le había dado. Dios le dio detalle, Dios le dijo cómo, Dios le dijo cuándo, para que hiciera esa estatua. Pero Nabucodonosor la desobedeció totalmente, y dice que la hizo completamente de oro. Cuando el ser humano, mis queridos hermanos, comienza a separarse de la mano de Dios, comienza a nacer algo en su corazón, que es querer sobresalir sobre los demás. Dios, sin duda alguna, nos bendice a cada uno de nosotros con diferentes cosas. Sin duda alguna, nos bendice infinitamente. Aunque no lo merezamos, Dios nos bendice. Pero a veces se nos olvida que realmente a quien debemos amar es al dador del regalo y no al regalo. Nabucodonosor en su corazón comenzó a creer que como a él le dijeron que él iba a ser la cabeza de esa estatua, entonces la hizo completamente de oro y quería que absolutamente todo el pueblo lo supiera. Vamos a continuar leyendo, hermanos, en el versículo 2. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Es malo dedicar las cosas a nuestro Dios? ¿Tiene algo de malo dedicarlas? No. Nosotros dedicamos a los niños aquí enfrente de la feligresía y ante los ojos de Dios, para que ese niño sea dirigido y puesto en las manos de la voluntad de nuestro Dios. Cuando usted compra un carro, usted también puede dedicarlo para que Dios lo utilice por medio de ese instrumento que le dio y sea el propósito divino de Dios que lo lleva. Dedicar algo no es malo. Y Nabucodonosor en el versículo 2 nos da a entender que tampoco es malo, pero vamos a seguir leyendo. En el versículo 3 dice: se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Aquí en este versículo usted encuentra a diferentes grupos de personas y diferentes grupos sociales que estaban presentes ya frente a la estatua. Habían personas también que ya sabían que existía un Dios que los había sacado del pueblo de Israel. Es como si usted y yo en un día nos llamaran a ir al centro histórico y ahí vamos a encontrar a una infinidad de personas. Y usted que conoce acerca de Dios también ahí va a estar. Quiero que guarden esta parte porque vamos a seguir leyendo en el versículo 4 y dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros pues, pueblos, naciones y lenguas, versículo 5, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis. ¿Y ahora qué dice? Y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Cómo se siente usted cuando lo citan a un lugar y le dicen vamos a hacer esto y terminan haciendo una cosa totalmente diferente? Frustrado, ¿no? Como que dices, ¿qué está pasando acá? Incómodo, creo que comentabas. El rey Nabucodonosor había citado a todas las personas para la dedicación, ¿sí o no? Así dice el versículo 2. Sí. Pero el versículo 5 y 6 nos dicen que ahora les estaban pidiendo que se postraran y adoraran la estatua. ¿Se dan cuenta cómo funciona el pecado?
El pecado no es de que es gradualmente. No de la noche a la mañana alguien va a ir y va a pecar. Nabucodonosor tenía una orden, la desobedeció. Nabucodonosor sabía que esa estatua no era para gloriarse de sí mismo. Y así dio la orden. Poco a poco él se comenzó a desviar de lo que realmente tenía que hacer. Así nos pasa. Jóvenes, las decisiones que hoy tomemos en nuestra juventud van a repercutir en su adultez y en nuestra vejez. Las decisiones que tomemos en nuestra juventud van a repercutir en nuestra adultez y en nuestra vejez. Si yo descuido mi salud ingiriendo alimentos que son dañinos para él, cuando yo sea grande, voy a padecer una infinidad de enfermedades. Y eso tenemos que aprender a dejarlo poco a poco con la ayuda de nuestro Dios. Fíjense que una vez, mis queridos hermanos, conocí a un hermano allá en la iglesia donde soy, donde crecí prácticamente, y él tenía una tía. Y esta tía, mis queridos hermanos, le gustaban mucho los productos con exceso de azúcar. Llegó el punto en el que tenía diabetes, hermanos. Fue a parar al hospital. Ya le habían amputado los 2 pies porque ya era irrescatable. Pero aún en sus últimos días, la señora pedía un refresquito de este tamaño de color negro. El hecho de que ella perdiera las 2 piernas hasta ese punto de su vida no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. El pecado, jóvenes, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Y tenemos que aprender a tomar decisiones que cuando yo ya me di cuenta que estoy en pecado, tengo que cortarlo y ponerme en las manos de Dios. Porque si no, muy pronto seré esa persona que no tiene las 2 piernas. Vamos a seguir leyendo, mis queridos hermanos. El versículo 6 dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de ¿dónde? De un horno de fuego ardiente. Nosotros vivimos constantemente frente a un fuego de horno ardiente. Hermanos, hace 6 años llegué aquí a Querétaro como estudiante. Me reuní un tiempo en Atenco y después por la pandemia me regresaron a mi casa, mis papás, y volví a regresar aquí a Querétaro porque me llamaron de un trabajo, ¿no? Gracias a Dios, desde el momento en el que tomé la decisión de trabajar en esa empresa y que Dios me permitió estar ahí, hasta la fecha sigo trabajando ahí. Pero el hecho de que yo siga ahí no es porque yo siga haciendo méritos, porque si por mis méritos fuera, hermanos, ya me hubieran corrido. Es porque Dios ha permitido que yo esté en ese lugar. Este año, con mi esposa, decidimos hacer cambios en nuestra vida para que nuestra vida fuera guiada totalmente por nuestro Dios. Y comenzamos a dejar ciertas cosas y comenzamos a hacer ciertas cosas. Y comenzamos a tener un encuentro más real con Dios por medio de su palabra y por medio de la oración. Pero justo cuando comenzamos a hacer eso, mis queridos hermanos, en febrero de este año, un día así como este, un día sábado, me vaciaron la cuenta de ahorro de mi tarjeta. Y en esa cuenta de ahorro teníamos nuestro dinero, mi esposa y yo. Esa semana no teníamos nada de dinero. Aunque usted me diera vuelta la cabeza, no salía ni pelusa en mi pantalón. Esa semana yo tenía que mandar a reparar mi coche porque nos habían chocado. Entonces estábamos sin coche. Y hermanos, se acabó nuestro cilindro de gas.
No tenía cómo moverme de un punto a otro. No tenía cómo comprar comida. Y no tenía cómo hacer la comida. Y ese sábado, hermanos, también estaba a punto de predicar. Y usualmente nosotros transferimos el diezmo. Abrí la banca y el monto que estaba ahí era la cantidad exacta de nuestro diezmo. Dios sabía que nosotros teníamos necesidad. Dios sabía que ese dinero yo bien lo pudiera emplear para otra cosa. Y Dios sabe todo y tiene el control de todo. Pero Dios quiere ponerte en el horno de fuego, frente al horno de fuego, para que tú y yo fortalezcamos nuestra fe. Así y solo así, tú y yo realmente vamos a mostrar nuestra fe. Ese día cuando vi la cantidad, por mi mente pasó, bueno, ya no alcanza para ir a comprar comida, pero cuando pasó ese pensamiento por mi cabeza, reaccioné y dije, ¿qué estoy diciendo? Entonces ese momento transferí, dije, Señor, esto no es problema mío, tú sabes cómo me vas a sacar de esto. Hasta la fecha, mis hermanos, no tengo la devolución de ese dinero, hasta la fecha. Pero ese mismo día, uno de mis hermanos de la iglesia se acercó con nosotros y nos dio las llaves de su carro y nos dijo, tengan para que se trasladen. Ese mismo día, un hermano en la noche me habló y nos dijo, vengan a cenar a nuestra casa. Al otro día, otro hermano nos habló y nos dijo, vengan a cenar a nuestra casa. Y así sucedió hasta que Dios estabilizó nuestra situación. Y cuando sucedió eso, mis queridos hermanos, créanme que fue un mar de lágrimas el mío allá solito en el cuarto. Porque dije, Señor, tú eres perfecto. Amén. Tú tienes el control de todo y tú sabes cuáles son mis necesidades. Lo único que tú demandas de nosotros es nuestra obediencia. Amén. Puede que tu problema en esta mañana no sea el dinero, pero puede ser, querido joven, que estás desesperado porque no encuentras un novio o una novia. Dios pondrá cada cosa en su lugar cuando Él considere que es bueno que así sea. Amén. Y cuando suceda, la bendición que a ti te pase, manténla como bendición y no la conviertas en maldición. Puede que tú estés enfermo en esta tarde o en esta mañana. Puede que tu familia esté deshecha. Puede que estés pasando un momento difícil con tu familia y solo tú sabes el dolor que tu corazón alberga. Aparentemente solo tú sabes. Pero Dios tiene el control de todo eso que tú necesitas. Vamos a seguir leyendo, hermanos, en el versículo 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron. Y la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a algunos judíos. Hace ratito platicábamos que habían dentro de ese grupo de personas que ya sabían que Dios los había libertado de las manos del pueblo egipcio. Y aquí en este versículo encontramos que muchas personas decidieron postrarse ante esa estatua. Ustedes van a decir, pues ahorita no hay una estatua aquí, bueno, sí hay estatuas, ¿no? Pero no van a ir y se van a ir a arrodillar ante la estatua. Pero ¿cuál es esa estatua que tú tienes en tu día a día? Puede ser el trabajo, la música, las adicciones. Puede ser tal vez que tú estás engañando a tu esposo o a tu esposa.
¿Cuál es esa estatua de oro a la que tú estás frente a ella y te estás arrodillando en estos días? ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar de arrodillarnos a esa estatua? Mis queridos hermanos, no voy a hacer más largo el tema, pero ustedes en casa pueden estudiar la historia. Y hubieron 3 jóvenes que no se arrodillaron. ¿Quiénes son esos 3 jóvenes? ¿Alguien recuerda? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y cuáles son sus nombres no babilónicos? A veces nosotros recordamos a las personas por el nombre que nos puso el pecado. A veces nosotros venimos aquí y recordamos y vemos a la persona y decimos, ahí no va el hermano tal, ahí va el hermano que hizo tal. O estamos fuera de la iglesia y comenzamos a clasificarnos en esos tipos de grupos de cosas que el pecado le puso nombre. Y si el pecado te puso nombre en tu vida anterior, mi querido hermano, recuerda que nuestro Dios está dispuesto a colocarte un nuevo nombre por la eternidad. Ellos decidieron no inclinarse, y vamos a ir directo al versículo 15, que dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña, todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Ahí ya estaban enfrente del rey Nabucodonosor. Y usted, mi querido hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted se ha quemado con el fuego? Sí. ¿Cómo se siente? Arde, ¿no? De hecho, ni siquiera has metido tu mano a la flama y al acercarte ya sientes cómo comienzas a tener un malestar en tu piel. Pues ese día el rey Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces más de lo que usualmente estaba. Creo que eso te hace carbón rápido, ¿no? Fíjense que una vez yo de proactivo en mi casa, que es su casa, le dije a mi esposa, déjame hacer la cena yo. Ya fui a comprar todas las cosas y me quise hacer el lucido y preparé todo para hacer una lasaña. La verdad es que la idea la tenía bastante bien. La práctica no. Me gusta cocinar, pero he perdido mucha práctica cerca. Y cuando metí toda ya la preparación de la lasaña en el horno, la indicación me decía que lo pusiera a una cierta cantidad de temperatura y bajo cierto tiempo. Pues yo, como ya era noche, yo sí me desespero cuando ya va siendo más noche y ya me rugen las tripas. Entonces agarré y le di el máximo. Y ya estaba ahí sentadito en la sala, cuando de repente baja mi esposa y me dice, oye, como que huele a quemado. Y yo así todo despistado, sí, la lasaña. Y ya fui corriendo, la saqué, y la lasaña, en lugar de ser color roja, como es la salsa que lleva, que ya era de color negra porque ya estaba carbonizada. ¿Te imaginas entrar en ese horno cuando estaba 7 veces más caliente de lo que usualmente estaba? Eso estaba para que estos 3 personajes. Sí, dice el espíritu de profecía que las personas que abrieron las puertas del horno en ese momento quedaron calcinadas. Exacto. Gracias, hermano. Y en el versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, Rey, nos librará. Amén. Amén. Yo creo que eso lo tenemos fielmente convencidos de que si Dios nos va a librar de algo, Dios lo va a hacer así. Amén. ¿Lo cree usted así? Amén. Pero el versículo 18, ese no cualquiera lo dice.
El versículo 18 dice, y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no voy a trabajar el sábado, y si no hago esto, y si no hago lo otro, yo sé que Dios tiene el control de todo y sabe que la situación está sucediendo de esa manera porque Dios sabe cuál es el plan divino para cada uno de nosotros y cada uno de sus hijos. Pero la respuesta está en ti y está en mí. Cuando la situación se pone complicada, mis queridos hermanos, que nuestra fe y nuestra convicción sea fuerte, de estar conscientes que si tal vez las cosas no suceden a como yo creo que son mejor, Dios tiene el control para que esas cosas salgan mucho mejor de la que nosotros queremos. Hermanos, los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios nos indican que su llegada está más cerca que el día de hoy. ¿Qué más eventos en la tierra estamos esperando, mis queridos hermanos? Para entender que tenemos que tomar una decisión fuerte y clara en nuestra vida y poder dejar que Dios sea quien tome el control de ella. Amén. En los tiempos finales, mis queridos hermanos, habrá una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Habrá una decisión. Y no hay de que te vas a hacer en medio, ¿eh? No hay. No hay de que sí quiero, pero no quiero. No hay. ¿Es sí o no? ¿Cómo afrontas las decisiones de tu vida actual? ¿Cómo afrontas los problemas que actualmente tienes? Porque esos problemas que tenemos ahorita son la preparación para la última gran prueba. Cuán glorioso va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero estar ahí. ¿Tú quieres estar ahí? Amén. Fíjense, hermanos, cuando me encontraba en Chiapas, mi papá es anciano de la iglesia de allá. Y cuando él aceptó el llamado de Dios para servirle como anciano de iglesia, todos los días, por la tarde y noche, como familia íbamos y visitábamos a cada uno de los miembros de la iglesia donde estábamos reunidos. Y en una de las visitas en las que llegamos, mis queridos hermanos, una pareja estaba esperando el nacimiento de su bebé. Ya tenían el cuartito decorado de color azul y estaban ya semanas de que el bebé naciera. Pero un día le marcaron por teléfono a mi papá para que fuera a orar por esta hermana, porque el bebé desafortunadamente había fallecido. ¿Te imaginas qué tanto puede impactar esta noticia en tu vida? Yo la recuerdo y yo veía a los hermanos llorar y no habían palabras, y yo veía a mi padre y no habían palabras que tuvieran consuelo para eso. Hace más o menos medio año, esta pareja ya tiene 40 años de edad y Dios les dio un bebé sano y fuerte. Amén. Y ese bebé fue dedicado a las manos de nuestro Dios. Y cuando platicamos con los hermanos, la respuesta de ellos fue: qué sucio nos jugó el diablo. Porque aún cuando mi bebé no había nacido, ya había fallecido. Y cuando estaba frente al horno de fuego, hermanos, yo tenía por mis pensamientos dejar de llegar a la iglesia y dejar de servir a Dios, pero entendí que la solución
no era ese. El momento de decir de ese hermano era, y si no, que sea la voluntad de Dios. ¿Qué situación, querido joven, estás pasando en este momento? En la que depende de una decisión tuya. ¿Qué decisión? Como familia, ¿qué decisiones tenemos que tomar? Y que esas decisiones siempre sean el centro, nuestro Dios. Hermanos, a veces me pongo sentimental cuando vengo en el carro manejando. Y yo creo que la gente ha de decir que estoy medio loco porque vengo cantando y con las lágrimas en los ojos. Porque me imaginé justo en ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo por fin viene con nosotros. Amén. Quiero leerte unas partes del Espíritu de Profecía que dice: con cantos celestiales los santos ángeles en inmensa e innumerable mansedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla, la tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. El conflicto de los siglos, página 699. La nube viviente de majestad y gloria sin par se acercó aún más, y pudimos ver claramente una vislumbre hermosa de la persona de Jesús. No llevaba una corona de espinas, sino que una corona de gloria adornando su santa frente. Amén. Que nuestro deseo, mis queridos hermanos, es estar todos juntos, así como estamos ahorita, alabando a nuestro Dios por la eternidad. Amén. El último versículo, hermanos, fue la cita bíblica. Creo que algunos se lo saben de memoria. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré por la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Amén. Amén. En esta tierra vamos a pasar muchas injusticias, pero que tu corazón no se llene de ira, no se llene de maldad, porque Dios tiene el control de todo. Amén. Yo tal vez no puedo entender el dolor que tú tienes, y puede que ni tu esposo ni tu esposa lo puedan entender. Puede que tú estés pasando un momento complicado en tu vida, del cual desearías no estar pasando por él. Pero mi querido hermano, si las cosas no suceden como humanamente nosotros deseamos que sucedan, sepan que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros en este momento y a futuro nuestro. Amén. Vamos a orar, mis queridos amigos. Amante Salvador que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre. Amén. Señor, muchas gracias por permitirnos estudiar tu santa palabra. Te damos gracias porque en este momento hemos tenido un momento especial contigo, Padre. Reconocemos que muchas veces nuestro corazón humano y nuestra naturaleza pecaminosa no es la correcta ante tus ojos. Por lo tanto, dejamos en esta mañana que tú tomes el control de nuestras vidas. En esta mañana tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras mentes, y más de uno de mis hermanos acá presentes deciden en esta mañana preferirte ante ti antes que a todas las cosas. Toma el control de nuestras vidas y atiende las necesidades de mis hermanos. Tú sabes cuál es el mejor camino para cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo dejamos en tus manos, Señor. Al mismo tiempo, permite que tu consuelo
nosotros lo recibamos lleno de gloria, Señor. Aun cuando nosotros no aprendemos a aceptar qué es lo mejor para nosotros. Señor, permite que tu presencia siempre esté a un lado nuestro. Permite que esta iglesia crezca en unidad para servirte a ti, Señor. Y permite que cada una de las pruebas que nosotros pasemos sean para testificar aquello que tú has hecho en nuestra vida para aquellos que no lo conocen. Bendícenos pues esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.